¿Hay alguno de ustedes que desea guiarnos a Dios en oración, por favor? Señor Padre Santo que está en los cielos, bendito sea tu nombre en esta mañana. Sí, Por tu Padre. presencia nos presentamos, Señor. Queremos que, Señor, tú te muevas durante la clase. Queremos que tu Espíritu, Señor, sin importar dónde nos encontremos, Señor, pueda tocar nuestros corazones por medio de las enseñanzas. Señor, usa al hermano Ale Figueroa, Señor, que él se pueda sentir libre, Señor, y que pueda profundizar en esas necesidades que tiene hoy tu pueblo, tu iglesia. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Ayuda a los hermanos que todavía están tratando de entrar por situaciones de la comunicación. Hazlo Amén. fácil, Señor. Oh Dios de los cielos y Padre Celestial, aquellos que, Señor, vamos a estar oyendo o tal vez digamos algo, Señor, que sea en el Espíritu, Señor. Amén. Señor, te ponemos delante de ti todas las cosas y te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos en esta mañana. Saludos para cada uno. Seguimos el ritmo de esta clase en relación a lo que es la iglesia y su gobierno. Y estamos en 1 Corintios 12, versículo 4. Pablo está tratando con varias situaciones aquí y vamos a tomar 2 o 3 versículos para comenzar. Ya hemos hablado del origen de la iglesia. Hemos dicho que la iglesia fue concebida en la mente soberana de Dios, que fue edificada y establecida en Jerusalén, literalmente la primera congregación de la iglesia de la Biblia aparece en la ciudad que todos conocemos y llamamos Jerusalén. Hemos hablado de la investidura del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. El Pentecostés no es una fiesta cristiana, sino una fiesta judía, pero fue el día que Dios escogió para llenar los requisitos del símbolo de la recogida de los frutos. Y ese día fue una recogida inmensa, donde más de 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Dijimos que la iglesia significa una asamblea que ya conocemos, quizás por repetición, muchos ya saben, la palabra iglesia viene del griego, que significa, bueno, se escribe en griego como eclesia, con un significado especial para nosotros, porque significa realmente un pueblo o gente llamada fuera, llamados a salir fuera. Y podemos claramente explicar llamados fuera del sistema donde ellos estaban, llamados a salir fuera del pecado, llamados a salir de las costumbres y prácticas de la ley, pero también traídos a una nueva institución, organización, organismo, que es lo que llamamos y conocemos como iglesia. En esta mañana queremos leer aquí en 1 Corintios 12 y repito nuevamente, cualquier pregunta
déjeme aclarar esto, porque ahora me vino a mi mente. Traté de comunicarme con una hermana que me preguntó por lo que yo dije. Vamos a aclarar. Déjeme aclarar, por favor, de que Dios no escoge a quien se va a perder o a quien se va a salvar. Pero la expresión mía es que algunos en la Biblia se ven y hay escrituras que nos enseñan que alguna gente no sirve para el reino de Dios. Eso no implica que Dios los escoge de esa manera, sino que hay muchos versículos donde nos dicen que hay personas que no son aptos. Esa es la palabra que se utiliza. No son aptos para el reino de Dios, para funcionar en el reino de Dios. Por causa de hay una predisposición que algunas criaturas, por causa de diferentes razones, simplemente desde una edad muy, pero muy temprana, muestran una actitud totalmente, yo diría, adversa, contraria, rebelde hacia las cosas de Dios. Y no sabemos, no podemos decir el por qué o explicar el por qué, pero sí existe y encontramos varios casos de esos en la palabra de Dios. Personas que no son aptas para el reino de Dios. Personas con quienes uno trabaja y trabaja y trabaja e invertimos tiempo, invertimos todo tipo de ayuda y es como sembrar semillas en un piso de cemento. Nada de lo que usted hace no produce nada. Personas por quienes se han orado desde que son pequeños para que sean traídos al arrepentimiento y estas personas han crecido con una disposición rebelde hacia las cosas del Señor. No sabemos el por qué y no vamos a dar una respuesta específica, pero definitivamente hay estos casos, existen estos casos. Así que quiero aclarar que Dios no es quien escoge quienes se van a salvar, porque si fuera así, no tuviéramos que poner en práctica tantas verdades, mandamientos y escrituras donde somos exhortados a obedecer, a ser fieles, a mantener nuestros ojos en el Señor, porque si Dios nos escogiera de esa manera, entonces no teníamos que esforzarnos. Y si hay algo que la Biblia nos enseña, es que la vida cristiana es una batalla para permanecer en la fe. Para, como dijo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla. Si él hubiera sido escogido desde el vientre de su madre para ser quien él fue, entonces él no hubiera tenido que pelear la buena batalla, ni guardar, como él dice. Eso es un esfuerzo en guardar, en proteger lo que él nos dice en su palabra. Ahora bien, aquí en 1 Corintios 12 nos dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, Él nos habla aquí de dones
de ministerios y de operaciones del Espíritu. O sea, quien hace todas estas cosas es el Espíritu, es el mismo Espíritu, no es otro espíritu. Porque aquí es donde muchas veces caemos en el error de que hay como un modelo. Quizás la palabra correcta no es un modelo. Hay como como si fuera una caja. Y si nos salimos de esa caja, pues ya estamos mal. Bueno, hay diferentes tipos de operaciones y hay diferentes tipos de ministerios y hay diferentes tipos de dones. Y eso nos diferencia el uno del otro. Pero quien hace todo esto es Dios, quien se lleva la gloria del fruto de estas operaciones, de estos dones y de estas obras es el mismo Espíritu que reparte de acuerdo a su beneplácito. Encontramos aquí en la palabra de que definitivamente existe un ministerio en la iglesia. La iglesia es una organización. También es un organismo porque está vivo. Pero la palabra organización nos habla de que está bien preparado, está bien dispuesto. No es una cosa que está suelta. No es algo que cada cual hace lo que quiere hacer. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desarrollar. Aunque en la forma que lo hagamos sea diferente, no quiere decir que haya desavenencia en el cuerpo. Ahora, nos dice el versículo 5, donde el apóstol dice, nuevamente leemos, que hay diversidad de ministerios. Por favor, quiero enciéndeme la luz ahí. Diferentes formas de ministrar. Así que no podemos caer en el error de que todos tenemos que ministrar de la misma manera. Cada cual ministra de acuerdo a el don que Dios le ha dado. El don es lo que ayuda a que nosotros ministremos aquello que Dios ha puesto en nosotros como obreros, como ministros, como pastores, como aquellos que son líderes, aquellos que sirven al Señor en la forma que Dios los ha capacitado. Y por eso leemos también en escrituras muy conocidas y también muy leídas, muy citadas, que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que existe una organización ministerial. La iglesia tiene un gobierno. En las escrituras se le llama a esta iglesia la iglesia de Dios. Cuando Cristo habla de mi iglesia, recuerden que Cristo es Dios encarnado. Él es la cabeza, como el hombre es cabeza de la mujer. Él es llamado esposo, como si la iglesia fuera claramente su compañera, su esposa. La iglesia está organizada por un ministerio que es guiada por la palabra de Dios y con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Así que no es algo de que esto tiene que ser hecho así porque yo lo digo, sino que tiene que haber un fundamento neotestamentario, tiene que haber una base espiritual basada en lo que dice la palabra de Dios y no en versículos aislados. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos
a algunas escrituras del Antiguo Testamento para hablar de la iglesia, y no quiere decir que no se deba usar, pues yo lo uso mucho, pero tenemos que tener cuidado cómo lo aplicamos, porque la iglesia no tiene que ver con el sistema de el Antiguo Testamento, el formato, la manera en la que el pueblo de Israel fue dirigida. Pueden haber algunos rasgos que se parecen, pero la iglesia del Nuevo Testamento no es lo que pudiéramos llamar, quizás para ayudarnos a entender mejor, la iglesia del Antiguo Testamento. Hay cosas que son totalmente diferentes y que son mucho mejores. El libro de Hebreos se destaca por esta palabra, mejor. Esa palabra se repite una y otra vez. Mejor sacrificio, mejor sangre, mejor pacto, mejores promesas, etcétera, etcétera. Encontramos que la palabra de Dios tiene un lugar prominente y preeminente también en el gobierno de la iglesia. Tenemos que gobernar en aquellos sobre los cuales Dios ha puesto esta responsabilidad con la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios. Como dice en 1 de Corintios 12, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El Espíritu y la palabra concuerdan. No puede alguien decir, no, porque el Espíritu de Dios me guió a hacer esto, pero no hay un respaldo bíblico para fortalecer esa declaración. Tampoco podemos usar un versículo fuera de contexto y que hay algo extraño ahí porque el Espíritu Santo no lo respalda. El Espíritu y la palabra son los dos guardaespaldas nuestros. Ellos dos protegen y cuidan a la iglesia. Los dos testigos. Individualmente igual. ¿Cómo es? Los dos testigos. Son llamados los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. Ahora, tiene que haber una unidad perfecta entre la palabra escrita y la intención declarada del Espíritu. Por eso es que muchas personas caen en interpretaciones falsas, porque dicen, el Espíritu me dijo, pero no concuerdan con los principios de la palabra de Dios. Hay cosas que a veces lucen muy atractivas en la Biblia y yo soy uno de los que ha encontrado versículos y me he sentido atraído y a yo tratar de interpretar eso por causa de la atracción que viene a mi mente, pero después veo que no concuerda ni con las palabras de Cristo, no concuerda con el cuadro completo del Nuevo Testamento y por lo tanto tengo que desechar eso y pedirle a Dios que me ayude a entenderlo en la forma correcta. Así que tenemos que entender eso. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo trabaja el ministerio local en una congregación? Ya leímos en Efesios 4:11 que el Señor es quien pone, Él es quien dirige. En 1 de Corintios 12, versículo 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia.
hablando quiero de la iglesia local. Primeramente, apóstoles. Por eso es que tenemos que referirnos a los apóstoles. Porque la verdad apostólica es parte del fundamento doctrinal de la iglesia. Luego profetas, o sea, los predicadores, los que predican, los que declaran los misterios de Dios. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Yo creo que no es necesario explicar eso, pero he notado que cada vez que yo toco ese punto en algún lugar, comienzan a haber preguntas. ¿Tienen todos dones de sanidad? Siempre los que sanan tienen dones en plural. Nunca aparece el don de sanidad, sino dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no a todo esto. ¿Interpretan todos? También no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y eso nos lleva al capítulo 13, donde no habían divisiones entonces en capítulos ni versículos, donde está la preeminencia de lo que es el amor. Ahora bien, en esto ha habido mucho abuso. Ha habido la actitud de que no necesitamos pastores o ministros. Bueno, eso está en desacuerdo con la palabra de Dios. Esto ha ocurrido muchas veces por un abuso que se ha practicado usando versículos fuera de contexto. Por ejemplo, si alguien trae un argumento a un pastor, y la palabra argumento no tiene que ser una mala palabra, no tiene que ser una palabra ofensiva. Un argumento puede ser algo donde no hay un entendimiento correcto, donde hay algo que aclarar, donde hay algo que hay que discutir. Y muchas veces hay quienes toman esto como un acto de rebeldía de algún miembro. Yo creo que todo miembro que es parte de la iglesia necesita saber y entender el porqué de las cosas. El querer saber el porqué de las cosas nunca debe ser visto como un acto de rebeldía o como un acto de menosprecio hacia la persona, porque yo conozco esos casos donde han venido ciertos hermanos a preguntarle a un pastor, hermano, ¿por qué esto? Y la respuesta que se ha dado ha sido, bueno, eso a usted no le importa. O usted no tiene por qué saberlo. Bueno, eso es una declaración injusta porque todos somos partes del cuerpo. Yo creo que lo que mi oreja hace le importa a mi ojo. Y lo que me le importa a mi nariz, mis manos se deben interesar, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y cuando hablamos de un cuerpo, quiere decir que lo que hace cada miembro de una forma u otra afecta al cuerpo. Y todos nosotros, que claramente que no somos espíritus flotando en el aire, tenemos un cuerpo físico que, de más está decir, es bastante complicado por causa de que tenemos un sistema diseñado por Dios y tenemos varios componentes. Y usted sabe que cuando a usted le duele el estómago, todo el cuerpo se siente mal. No solamente es la parte del estómago, pero usted se siente indispuesto completamente. Si tiene un dolor de cabeza,
todo su cuerpo sufre. Y así ocurre en el cuerpo de Cristo. Por eso es que lo que afecta a uno en el cuerpo de Cristo, pues también afecta a los demás. Y también aquellos que estamos en una posición o que hemos estado en una posición de liderazgo, le debemos una respuesta al que pregunta al por qué. Y yo le digo sincera y honestamente, por tantos años, habiendo estado pastoreando y habiendo estado en tantos lugares predicando, hay muchos hermanos que no saben cómo funciona una congregación. Están en una congregación, pero no saben de qué está compuesta. No saben cómo es que la congregación funciona. Y yo creo que eso es algo que nosotros, que hemos estado en la posición de liderazgo, o aquellos que ahora son pastores, deben de informar, deben decir, deben aclarar qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer, por qué esto es así, por qué es esto de lo otro. Una vez yo prediqué un mensaje hace muchos años de esto, y era un mensaje muy, pero muy sencillo. Lo prediqué, no le voy a decir con un gran peso de parte de Dios, pero lo prediqué porque yo lo creía que era necesario. Y el mensaje estaba basado en el porqué de nuestras costumbres. Ese era el título, el porqué de nuestras costumbres. Y cuando yo prediqué ese mensaje, yo recibí tantas, como yo diría, tantas sorpresas, porque me di cuenta cómo oí de personas que llevaban tantos y tantos años en la iglesia y realmente ellos no sabían por qué hacíamos tales cosas. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué nos ponemos de pies en un momento donde algo es dicho y queremos confirmar al que está predicando? El por qué decimos amén, el por qué, bueno, es una lista de cosas. ¿Por qué comenzamos el servicio en oración? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué testificamos? ¿Por qué se predica? ¿Por qué a veces no se predica? Etcétera, etcétera. Entonces, es necesario poder explicar de nuestras costumbres. El por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Cuál es nuestra base bíblica para hacerlo? ¿Qué es lo que es bíblico y qué es lo que es un hábito? A veces hay cosas que se hacemos por hábitos formados que nosotros hemos heredado. Y no es porque la Biblia lo diga, sino porque quizás hemos estado en una congregación así desde pequeño y vemos que eso es lo que se hace y vemos que eso ha pasado de generación a generación hasta donde creemos que eso es una práctica de la iglesia de Dios, cuando realmente no lo es. Es un hábito que se ha formado. Y estas cosas son importantes, necesarias, entenderlas. Porque si queremos adorar en el Espíritu, tenemos que tener la libertad que el Espíritu Santo nos da a nosotros, haciéndolo todo decentemente y con orden, como dice el apóstol Pablo, para poder adorar a Dios como el Espíritu de Dios nos mueve en ese momento a nosotros, porque somos todos miembros, como ya yo dije, uno de los otros. Encontramos, vamos a comenzar aquí con los calificativos de un pastor. Un pastor no es cualquier persona. A la misma vez es simplemente una persona. No sé si me entienden. Es una persona, pero no es cualquier persona. Por causa de su posición y de su influencia. En 1 Timoteo 3, versículo 2, esto es algo que Pablo lo cree muy importante
y se lo escribió a 2 jóvenes pastores, instruyéndolos a ellos en cuáles debían ser los calificativos o las cualidades o los requisitos de un pastor, que a veces es llamado en la Biblia obispo. Pastor Alex, I apologize. What's the verse? 1 Timothy 3. First, thank you so much. Sí, 1 Timoteo 3, versículo 2. Thank you. Ok, es necesario. Vamos a comenzar con el 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a aclarar eso primero. Eso no quiere decir que nos está dando a nosotros una luz verde para yo quiero ser pastor y yo voy a ser pastor. Lo que está diciendo es que es algo digno. Es algo honorable querer servir a Dios en esa capacidad. Pero no sabemos si eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. No sabemos desde un principio si tenemos ese don, que es la razón por la cual tantos han fracasado, porque han tratado de hacer una obra a la cual Dios nunca lo llamó. A veces por necesidades han habido quienes han tomado esa posición y yo no voy a criticar eso, aunque no es algo con lo cual yo estoy de acuerdo bíblicamente, doctrinalmente. Yo sé que hay siempre excepciones en muchas cosas, pero palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es una buena obra, desearlo. Pero, aquí hay un pero, es necesario, no dice pero es bueno, sino que es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a comenzar por ahí, irreprensible. No puede estar rodeado por dudas, cuestiones, vuelvo a repetir, cuestiones dudosas. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Hay personas hoy detrás de los púlpitos que han tenido varios matrimonios. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que es muy sensible, muy delicado. Yo creo que hay hermanos que pueden servir a Dios porque su vida de pecado quedó borrada, pero definitivamente hay cosas que no pueden admitirse. Y, por ejemplo, déjenme utilizar esto. Hay personas que han sido marcadas por situaciones en sus vidas, por ser débiles, por no mantener un testimonio claro. Y estas personas ya tienen un legado, han dejado, no un legado, han dejado huellas de inconstancia, de ser inconsistentes o no constantes, de no tener un buen testimonio, de no cumplir sus promesas, por ser personas irresponsables. Y personas como estas a veces se arrepienten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y después hay siempre quienes simpatizan
y quieren ser más santos que el Señor Jesucristo. Y dicen que bueno, tenemos que perdonar, como el Señor dijo tantas veces. Si tu hermano pecare contra ti 70 veces 7, tienes que perdonarlo. Yo no tengo problema con eso. Yo digo amén. Pero de perdonar a usar a una persona en una posición de liderazgo, ya eso son dos cosas totalmente diferentes. Yo he estado envuelto en situaciones como esas y no ha sido fácil para mí, delante de otros siervos de Dios, decirle a alguien, por causa de lo hecho, lo siento mucho, pero de acuerdo a las Escrituras, usted no puede predicar más. No es un asunto de que nosotros no lo perdonamos, yo te perdono. Eso está allá bajo la sangre del Señor, pero de acuerdo a la Biblia, no lo puedes hacer. Eso no es fácil, pero hermano, tenemos que ser fieles a nuestro ministerio. Tenemos que ser fieles a la posición de la iglesia, porque en Babilonia vemos a personas que predican que han tenido tantos matrimonios y tantos malos testimonios y que después de confesarlo siguen predicando. Esos casos aquí se han visto mucho, especialmente en los teleevangelistas, en personas de renombre. Pero eso es un reproche a la causa del Señor. ¿Hay alguna pregunta ahí? Si hay alguna pregunta, tienen que hacerme, hermano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos son calificativos. Son cualidades que son necesarias. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay quienes usan el ministerio como una manera de aprovecharse. Déjeme explicar esto. Por ejemplo, cada congregación en Estados Unidos que está inscrita legalmente con el Estado, y cuando hablo del Estado no me estoy hablando del gobierno federal de Estados Unidos, estoy hablando con el Estado de la Florida, que está inscrito, tenemos un número. Ese número que no solamente expresa nuestra legitimidad, nos da a nosotros el privilegio de comprar productos para la iglesia sin tener que pagar impuestos. Por ejemplo, si nosotros usamos, esto es simplemente un ejemplo, 10 galones al mes de un desinfectante para limpiar el templo. Es un ejemplo que estoy dando. No tenemos que pagar un impuesto, porque eso es algo para usar en el templo, en la iglesia. Ahora, hay quienes van a esa misma tienda y compran cosas para sí. Para sí. Puede ser comida, puede ser también otras cosas. Y entonces se aprovechan y ellos no pagan impuestos porque están usando el número del templo o de la iglesia para no tener que pagar impuestos. Eso es incorrecto. Eso es una ganancia deshonesta. Y cuando yo voy a ciertas tiendas que se compran por cantidades mayores y yo tengo esa tarjeta conmigo,
yo digo, esto es aparte para la iglesia, esto es lo mío. Cóbrame impuesto aquí, pero aquí sí, yo pago impuestos. Eso se usa mucho aquí en Estados Unidos. Yo he rechazado muchas cosas que podían ser de aumento, de un aumento grande, porque han sido cosas valiosas. Pero hay que tener, y yo estoy diciendo esto para darles un ejemplo. No es para gloriarme ni para yo recibir ningún tipo de reconocimiento, pero a veces necesitamos tener ejemplo, porque hay hermanos o hermanas que no conocen, no saben, no entienden, no conocen las cosas que se pueden hacer cuando uno está en una posición de autoridad. Y esto yo se lo he dicho a pastores. Se lo he dicho, cuando uno prueba lo que es el tener autoridad y el tener cierto poder o cierta ventaja, no es fácil abandonarla. Eso se lo he dicho yo a pastores. Por causa de que una de las pruebas de nuestra dignidad como seres de Dios, como seres humanos que servimos a Dios, es poder saber que podemos hacerlo, pero no lo vamos a hacer porque tenemos temor de Dios. Y eso es muy importante, muy, pero muy importante, para que Dios obre, para que Dios nos use. Porque ese fue uno de los pecados que ocurrió en el Antiguo Testamento. Ustedes se recuerdan los hijos de Elí, cómo ellos aprovecharon el sacerdocio para beneficiarse económicamente. Y hay otros casos en la Biblia de otros profetas también, de sus hijos, que se comportaron de una manera vil. Por eso es que estas cosas están puestas aquí, están escritas, fueron atendidas por el apóstol Pablo, porque él vio esa necesidad. Dice, ganancia deshonesta. Dice aquí, sino que él debe ser amable. Hay siervos de Dios que no son amables. Yo lo digo para vergüenza. No son amables, son ásperos. No son apacibles. Si no gritan, no se sienten bien. Hay que gritar, hay que hablar de una manera como diciéndolo a los demás, cuidado conmigo, mira quién yo soy. Ok, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Cuántas veces eso se ha pasado por alto? Que tenga sus hijos en sujeción. Estamos hablando aquí claramente cuando son niños, cuando están viviendo en la casa. Con toda honestidad. Si viven con nosotros, no podemos obligarlos a ser cristianos, pero sí a comportarse como tal y a vestirse como tal, porque traen honra o deshonra a la posición de un siervo de Dios. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, alguien que no sabe, alguien que no conoce. No sea que envaneciéndose, ahí está la palabra. Como decimos vulgarmente, se le fue para la cabeza quién es. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Quizás en algunos países no, pero aquí se ve bien eso. Pastores que están endeudados, que tienen deudas, que no pagan lo que compran. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esos son requisitos que a muchos no les importa. No les importa porque ellos cuando ven estas cosas excusan el funcionamiento y la forma de ellos también ser así. Y dicen, si el pastor lo puede hacer así, pues yo también lo puedo hacer así. Si él es irresponsable, si él no gobierna bien su casa, pues yo no tengo que preocuparme por la mía. No es que lo digan, pero lo piensan o no le dan importancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, noticias que yo oí la semana pasada, donde vamos a llamar el Papa, porque si digo el plátano no me van a entender, tengo que llamarle el Papa. No el plátano católico, sino el Papa católico. Okay. El Papa católico que renunció. Entonces, ¿se recuerdan del que renunció? Estando vivo, renunció y se puso a un lado y salió Francisco. Pancho, salió Pancho. Pues bien, Pancho cogió el papado y entonces el otro se fue a vivir en una cabaña o en una casa dentro del Vaticano con sus privilegios, viviendo bien ahí, pero salió de las noticias que una de las razones por la que él tuvo que renunciar no fue porque la causa de enfermedad que él tenía, sino porque se descubrió de que él había encubierto o cubierto, ¿no? Me pueden ahí corregir con esas palabras, que yo no tengo problema. Ya se lo he dicho, ustedes me han oído decir una palabra incorrecta, corrígeme enseguida. Entonces, que él había protegido a una cantidad de sacerdotes que habían sido abusadores de niños. Y él los dejó a ellos seguir practicando su sacerdocio. Una cosa muy común que se sigue llevando a cabo hoy en la ramera católica, donde sacan a un sacerdote o a un obispo de una ciudad por un escándalo de haber sido abusador sexual de niños y niñas, se lo llevan como creyendo los católicos que, bueno, ahora lo han disciplinado. No, lo que hacen es que lo envían para otro lugar donde no conocen de él y él sigue practicando su obispado o su trabajo sacerdotal. Eso es una cosa que se practica no solo en la Iglesia Católica, sino también en las denominaciones. Especialmente, yo hablo de aquí, porque aquí es donde yo vivo, en Estados Unidos. Por eso es que estas cosas están en la palabra de Dios, porque una de las cosas que nosotros oímos constantemente y decimos constantemente, y nuestros himnos lo dicen constantemente, es que Dios es santo y que debemos ser un pueblo santo una y otra vez, una y otra vez. Y entonces muchas veces cuando queremos levantar el estándar, cuando queremos levantar esta posición
donde debe ir. Muchas veces somos criticados y nos dicen que nosotros no tenemos tolerancia, somos intolerantes, que no tenemos misericordia, que no sabemos perdonar y no se dan cuenta que no tiene que ver nada con el perdón. El perdón se extiende, pero la aceptación a una posición donde es necesaria tener ciertos requisitos, eso no lo podemos aceptar. Eso no lo podemos aceptar. De la misma manera que no podemos aceptar a alguien que estando en una posición de pastor o ministro se vuelva un tirano, donde lo que rige es la palabra de esa persona y no la palabra de Dios. Donde hay cosas que no se pueden preguntar porque son como un secreto de Estado. No podemos preguntar eso. Nosotros podemos preguntar todo lo que querramos preguntar. Porque el pueblo de Dios no es un pueblo de confusión. Y debemos ser honestos y sinceros y caminar en la verdad. Nuestras vidas tienen que ser, como dice la palabra de Dios, como un cristal. Amén, amén. Como un cristal debe ser. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a andar con secretos y con misterios? No, eso no se puede hablar, eso no se puede decir. Hermanos, esas cosas traen, por eso es que Dios no obra como queremos que Dios obre, por causa de tanta tolerancia contra lo que es incorrecto, contra lo que es malo. Y dice un versículo en el libro de Isaías que estas cosas suceden y Dios le dijo al pueblo de Israel y a mi pueblo le gusta que sea así. O sea, llega el momento en que la llamada iglesia, vamos a llamarla iglesia, ¿ok? Vamos a llamarla a la iglesia, aunque sabemos que hay una excepción grande, pero hay personas que les gusta que sea así. Les gusta que sea así. Para ellos excusar sus propios fallos, sus propias faltas, sus propios pecados. Pastor Ale, déjeme hacer una pregunta. Ajá. Usted habló, recuerde que la iglesia está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Usted leía Efesios capítulo 4, verso 11, que dice, y a unos constituyó apóstoles. Bien, mi pregunta es, sabiendo de que hasta ahora lo que nosotros conocemos es que existían 12 apóstoles, los apóstoles de Cristo. Ahora se habla también apóstoles de la iglesia. ¿Qué puede decirnos con referencia a la lista grande que tenemos en Romanos capítulo 16? Esto es un tema que yo hablé con el pastor Q hace muchos años, pero quisiera escuchar su opinión. Si se pueden estos hermanos de la lista de Romanos capítulo 16, estos hermanos en las salutaciones personales, que el apóstol empieza a darle saludos, recuerdos, como nosotros dijéramos, lembranzas. Estos hermanos cumplen requisitos de apóstoles de la iglesia. No apóstoles en el sentido de como que adueñarse del... No apóstoles en el sentido de adueñarse de los hermanos, de adueñarse de las congregaciones, sino en el sentido de servicio. Porque si vemos lo que significa apóstol, sería como un mensajero. Casi simplemente un cartero en esta época. Sí. Alguien que lleva un mensaje. No significa lo que le llamaron ahora en esta época que le han puesto apóstoles, el que tiene un carro, el que tiene casas costosas y se señorea de todo el cuerpo de Cristo. Bueno, la lista en Romanos 16 fueron hermanos que fueron trabajadores, hermanos que, por ejemplo, Priscila y Aquila, donde el apóstol Pablo dice que fueron colaboradores de él, pero aquí no hay una lista de apóstoles. Eso de que hay apóstoles hoy, el significado de la palabra hace una diferencia de lo que es un título. Ok, todos somos siervos de Dios.
Pero cuando se dice un siervo de Dios, estamos especificando a un hombre que ha dedicado su vida totalmente a servir a Dios en una posición de liderazgo. La iglesia está fundada, dice, sobre el fundamento de los apóstoles que existieron, no sobre aquellos que hoy en día dicen que la línea apostólica ha seguido y muchos se llaman a sí mismos el apóstol tal, el apóstol. Eso es simplemente un grave error, porque eso delante de los ojos de ellos mismos, entre ellos mismos, se ven con personas que tienen autoridad para alterar la visión doctrinal, y por eso es que hay tantos, hay una lista grande aquí en Estados Unidos de llamados apóstoles que ellos mismos se han calificado como tales. Ellos no son apóstoles, ellos pueden ser pastores, ellos pueden ser ministros, ellos pueden ser profetas, desde el punto de vista no que estén prediciendo el futuro, sino que están predicando lo que la palabra de Dios dice concerniente al futuro. Pero no, apóstoles 12. Y el apóstol Pablo es claro cuando él le dice en 1 Corintios, yo llevo en mí las señales de apóstol. Porque el apóstol tenía el don, tenían los dones de sanidad y de hacer milagros y de hacer señales y prodigios. Por eso es que él dice, en mí se han visto las señales de apóstol. Estos señores que quieren ser llamados apóstoles hoy están totalmente fuera de lugar. Y casi todos los que asumen esa posición vienen de una vertiente pentecostal y carismática. Yo nunca he visto a bautistas, presbiterianos, metodistas y otros utilizar el título de apóstol. Eso es algo nuevo del siglo XX que surgió y muchos lo han utilizado para aprovecharse de las ovejas. Eso es lo que le puedo decir acerca de eso, porque ya lo otro sería un estudio en cómo probar de cuáles son las señales de un apóstol. 1 Corintios 4 habla de las señales de un apóstol. Perseguido, tenido como la escoria del mundo. 1 Corintios 4. Sí. Habla de todo. Son personas que sufren mucho. Ajá. La mayoría de las veces rechazados. No es aceptado por todos. Rechazados. Ajá. Yo eso le llamo las marcas de un verdadero apóstol. Sí, porque también todos ellos murieron como mártires, con la excepción de Juan. Todos murieron como hombres que sellaron su trayecto con la sangre del Señor, como con la sangre del Señor Jesucristo. Pero yo vuelvo a repetir que si hay hombres hoy que dicen que son apóstoles, eso pone mi vida en peligro. Porque si mi vida está fundada sobre apóstoles, sobre personas de este siglo, no. Eso es jugar con mi alma. Poner mi vida en peligro. Cristo es la piedra fundamental o principal, la piedra del ángulo, y sobre el fundamento de los apóstoles que existieron en ese tiempo. Los 12 apóstoles. En hebreo se le llamó a Cristo apóstol de nuestra fe. Sí, porque fue un mensajero, es una palabra, pero hay una diferencia entre lo que es un mensajero, un llamado, a lo que es un título, que es lo que yo quiero hacer énfasis. Hay una diferencia en títulos, ¿ok? Por ejemplo, todos nosotros somos hijos de Dios, pero hay un solo Cristo. Se nos dice cristianos, pero no Cristo. Yo soy un Cristo. No, Cristo es un título que no se le puede dar a ninguna otra persona. Y si usted hace un estudio de cuándo apareció esa palabra de apóstol, hoy va a ver que es algo nuevo, es algo que no, eso no viene de los tiempos antiguos, eso viene de como la doctrina del milenio, del rapto.
del siglo XIX, que todas esas cosas se resucitaron. Quizás tengamos que tener una clase, si es necesario, acerca de eso. Vamos a seguir aquí porque no quiero desviarme de... Sí, porque ya el tiempo ya se nos va. Ya me pasé ya. Ok, vamos a ver aquí en 1 de Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si queremos, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Ahí vemos la humildad del apóstol Pablo. Y vemos también cuando él defiende su ministerio y él nos habla de todo lo que él pasó. Y después sus palabras son: me han obligado a gloriarme o a hablar de las cosas que él sufrió, porque él prefería no decir. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que ninguno de nosotros, aquellos que estamos en una posición o que hemos estado en posiciones pastoral, ministerial, evangelista, no tenemos nada en que gloriar. Desde ese punto espiritual, nadie es mayor que nadie. Todos somos hermanos. Lo que nos diferencia es simplemente la posición en la que Dios nos ha dado y llenarlo con honor, con dignidad, con santidad, obediencia y humildad. Hasta aquí terminamos, que nos hemos ido de tiempo. Seguimos la lección para poder responder algunas preguntas más en el próximo domingo. El próximo sábado. Saludos a todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por darnos este tiempo. Un tiempo, Señor, que agradecemos tenerlo para poder aclarar algunas cosas. Como dijo el apóstol Pablo, no todo lo conozco como debo conocerlo, pero un día conoceremos como somos conocidos. En el nombre de Jesucristo, bendice tu palabra en nuestros corazones. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos guíe en toda la verdad, para la honra y la gloria de tu nombre. Sé con nuestros hermanos que están enfermos. Seguimos clamando a ti por la salud de la hermana Xiomara allá en Holguín, Señor, y el hermano Jeobel, y otros hermanos en Cuba, y otros hermanos, Señor, en otros lugares, y aquí mismo en Miami. Situaciones que tenemos entre nuestros hermanos, como el hermano Rosales, por el cual seguimos orando y clamando a ti por una intervención de tu parte. Bendice a nuestros hermanos. Sé con sus necesidades, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.